Como cada semana ingresa en el aire de puro contenido aquí en Radio Cooperativa, Eduardo Cebriano con su marketing sensorial. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? Todo bien, che, acá andamos. Estaba extrañado, le digo a Galo, che, no hablamos con Eduardo hoy. ¿Qué pasa? ¿Estará Eduardo? ¿Nos dará bola o estará en cuarentenado lejos de acá? Como Susana Jiménez. Estamos trabajando, bastante trabajo. No te tomaste un avión y te fuiste a ningún lado, ¿no? No, para nada, bueno. Somos de cumplir, de hecho nosotros hacemos mucho trabajo de oficina online, así que para nosotros era seguir más o menos con la rutina. Claro. O sea que, hablando justamente sobre las columnas, una de las personas me escribió y me decía, che, estas cosas de los negocios y del marketing, ¿se pueden aplicar a países? ¿Cómo es? ¿O solamente sirven para marcas, para empresas? Sí. Y creo que es interesante ese tema, digamos, ¿no? Porque vos sabés que en realidad todas estas herramientas que se utilizan para analizar los negocios, en realidad, obviamente, es más, muchas han tenido el origen en pensar las visiones y las estrategias para naciones enteras, por ejemplo, ¿no? Viste que hablamos la otra vez de la visión de una marca, ¿no? Como una marca se quiere en el futuro, o la visión de si uno tenía una empresa, cómo lo quería ver en el futuro. Pero también los países, por ejemplo, tienen visiones, ¿sí? Para sí mismos, ¿sí? Sí. Estados Unidos la tiene, China la tiene, ¿sí? No sé si habrás escuchado hablar, por ejemplo, de la visión del sueño chino de Xi Jinping. ¿No? ¿Escuchaste hablar de eso? Sí, claro que es bastante reciente. Bueno, los chinos se manejan con proyectos estratégicos a mediano plazo, digamos, y planifican su propio futuro, casi que es futuro del mundo. Son de pensar a largo plazo. O sea, hay una famosa anécdota de que una vez fue un canciller chino a Francia y le preguntaron a los franceses qué opinaba de la Revolución Francesa y él dijo, creo que todavía no ha pasado el suficiente tiempo como para que podamos tener una idea al respecto. Ah, impresionante. Esto, fíjate, ¿no? Lo que son los tiempos chinos. Pero sí, allá por el 2015, Xi Jinping empezó a hablar de lo que era el sueño chino. Y el sueño chino no era otra cosa que hablar sobre la revitalización de China. Esto es poner a China en el lugar que tenía en el siglo XV, que era una suerte de faro del mundo, de civilización de los grandes inventos, ¿sí? No, hemos visto seguramente esas películas de Marco Polo, viste, que se iba a la ruta de la seda, claro, y traía, no sé, desde el helado, la pólvora hasta los tallarines. ¿Sí? Las pastas han sido invento chino, ¿no? Bueno, la ruta de la seda es casi, a ver, creo que vas ahí, me parece, es casi lo que es el leitmotiv de este nuevo sueño chino, ¿no? En esta época. Totalmente, la ruta de la seda justamente es una de las estrategias, digamos, ¿no? que tiene Xi Jinping, digamos, para esta nueva etapa. ¿Y en qué consiste esta visión? ¿Cómo se imaginan los chinos entonces su futuro? Ellos dicen, bueno, mira, al principio, allá por los 80, Deng Xiaoping tuvo una visión, y la visión era que yo quisiera, dice, que en el futuro todo el mundo pueda tener o tenga algún producto que haya sido fabricado en China, made in China. Eso lo pensó en los 80. Fíjate si le salió, ¿no? Esa visión. Hoy mirá para tu casa y no solamente tenés un producto made in China, tenés un montón de productos made in China, ¿no? ¿Me dejas meter un datito de color, Eduardo? Sí, Eduardo claro. Es Eduardo Cebriano con su marketing sensorial, pero con una mirada del mundo realmente muy creativa. Fui a Bolivia hace unos años, hace 12 años, mira, exactamente. A la salida del aeropuerto del Alto, que es el aeropuerto principal de La Paz, el aeropuerto internacional, había un cartel gigantesco de esos que hay en los aeropuertos. No me acuerdo exactamente de qué automotriz china, hay unas cuantas importantes en la Argentina, creo que hay más de 10 ya instaladas vendiendo sus productos. Y el lema era, escucha esto, en castellano por supuesto, algún día tu auto será chino. Claro. Me pareció fantástico, porque digo, el auto es casi la síntesis de lo que es el consumo en el mundo, digamos. Es el sueño dorado, el sueño chino ese, bueno, el sueño del consumo es el auto. Sí. Claro, y el sueño bien de la clase media, claro, ¿no? Porque este sueño chino quiere, por un lado, revitalizar China, ¿no? Para que ocupe sea ese faro del mundo que era en el siglo XV. Por el otro lado, que toda su población viva como en las clases medias de los países desarrollados. No sé si lo lograrán, pero es lo que ellos tienen en su visión.
Y para el 2049, cuando la República China cumpla 100 años, ¿sí? Porque viste que la República China que funda Mao Zedong se fundó en 1949, ellos dicen que además de que vos tengas productos made in China en tu casa, lo que ellos aspiran es que tengas productos ideados y creados en China. Esto es transformarse en el 2049 en el país más importante y que lidere la innovación global. Con lo cual tienen un montón de objetivos intermedios respecto de reducir las diferencias tecnológicas con países líderes, de fortalecer la posición tecnológica de China, para en el 2045 liderar esta innovación global. Vos fíjate cómo las visiones y los objetivos y las estrategias también, obviamente, se aplican a nivel de países. Claro. ¿Y qué pasa del otro lado, digamos? ¿Qué pasa con Estados Unidos, que es, viste, la potencia número 1? Hay un documento muy interesante que Obama escribió, que es el resumen de la visión estratégica de los Estados Unidos de América. Es un documento de 2016, donde, bueno, no solo Obama, sino todos sus asesores han puesto por escrito cuáles son los principios estratégicos para Estados Unidos y cuál es su visión. Y en el punto 2 de visión dice Estados Unidos, vemos, la visión de Estados Unidos es un Estados Unidos fuerte, capaz de enfrentar los retos y los desafíos, promoviendo sus intereses y valores y liderando a la comunidad internacional, ¿sí? O sea, ellos tienen una visión de, como de lugar, mantener este liderazgo de la comunidad internacional, que como vemos, bueno, entra en crisis porque justamente está habiendo un montón de síntomas de mundo multipolar, ¿no? En realidad el único país que se les puede, entre comillas, competir a nivel económico tecnológico es China, pero existen también otras economías que se van desarrollando y que por tamaño empiezan a disputar este liderazgo que vemos tanto de Europa como de Estados Unidos. Un dato, por ejemplo, hoy en día, hoy en el 2020, las clases medias de la India, sumada con la de China, son más que toda la población entera de Europa y Estados Unidos. Claro. Con lo cual ya por tamaño, en el Oriente, se están desarrollando un tamaño de economía que empieza a superar por primera vez en la historia a lo que conocemos como las economías de Occidente. Y entonces, pensando, ¿no?, en esto de las visiones y las estrategias, y se pueden aplicar a países, hay otra estrategia que muchas veces se usa y que la usa China, que la usa Estados Unidos, pero que la usan otros países que por ahí no tienen tanta influencia global como puede ser Nueva Zelanda, que tiene que ver con lo que se llama los clústeres de innovación, ¿sí? ¿Qué son estos clústeres de innovación? Bueno, mira, en un país se establece que una industria importante que va a desarrollar ese país es, por ejemplo, como hizo Nueva Zelanda hace más de 30 años, la industria láctea. Nueva Zelanda es un país chiquitito, digamos, tiene un poco más de 3 millones de habitantes, pero tiene 3.100.000 vacas. Claro. Tiene más vacas que habitantes, imagínate, ¿no? Y hace muchos años ellos se dieron cuenta que una de las posibilidades que tenía este país era justamente desarrollar su industria láctea. Mirá si los argentinos hubiéramos pensado eso hace 30 años, ¿no? ¿Y cómo hicieron eso? Armaron un clúster de innovación. ¿Y cómo se arma eso? Estos clústeres de innovación lo que hacen es, primero tiene que haber un acuerdo a partir de prioridades políticas y después los diferentes sectores que toman parte en el desarrollo de esa industria establecen una visión común. En este caso era que Nueva Zelanda sea el exportador número 1 de leche en el mundo, y está muy cerca. El 95% de la leche que produce Nueva Zelanda se exporta. ¿Y cómo se hizo? Bueno, mira, se armó un instituto, el Dairy New Zealand, que sería el instituto de la leche de Nueva Zelanda. Hay una suerte de impuesto que pagan todas las empresas lácteas, que va para fomentar este instituto. El Estado hizo aportes, el Estado a su vez puso institutos de investigación dentro de este instituto lácteo. Es como si en Argentina se hubiese armado hace 30 años una alianza entre el Estado argentino, Sancor como cooperativa, en lugar de que hoy esté en la tecla y tenga que ser rescatada quizás, sí, La Serenísima, que siempre termina pidiendo
a veces créditos y después le cuesta mucho salir, y de hecho hoy en día prácticamente está toda comprada por Arcor. Más el CITIL, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, nuestro amado INTI. Yo digo amado INTI porque me formé ahí, fue mi primer trabajo. Sí, sí, Más, por ejemplo, institutos del CONICET que trabajan en alimentos. Y de todo eso hubieses hecho en la zona pampeana un clúster fuerte de industria láctea, y no solamente esté pensando en cómo producir mejor, cómo agregarle más tecnología, sino en 30 años imagínate todas las investigaciones que podríamos haber hecho para poder hacer, por ejemplo, productos lácteos made in Argentina de alto valor agregado para exportar al mundo. ¿Y estamos a tiempo, Eduardo, todavía? Siempre se está a tiempo. Claro. Sí, siempre se está a tiempo, más con Argentina, que como yo siempre les digo a los alumnos cuando enseño en la U, en Vitela, en San Andrés, este país tiene todo por hacer. Tiene todo por hacer. Es mucho más difícil de ponerse una empresa en Suiza que acá. Claro. Okay. Hay un ejemplo que seguramente vos lo conocés, Eduardo, que es el de Perú con respecto al turismo y particularmente la gastronomía. Los peruanos fueron hace varios años muy hábiles, inclusive eso generó, fíjate, a veces las reacciones argentinas por despecho, por cierto recelo, generó que en la Argentina medio que se copiara el modelo de gastronomía peruana, con esto de las ferias, con masticar, con la identidad gastronómica, digamos. Acá nos pasamos años discutiendo si la gastronomía argentina era la de Buenos Aires, la de Mendoza, cuando en realidad lo que había que hacer era crear una marca, como planteas vos, y salir a pelear una gastronomía que en América Latina es de excelencia, pero que se vio superada en el imaginario de las marcas de la gastronomía y de eso también del turismo, por Perú, por San Pablo, y sin embargo acá como que siempre venimos de atrás. Y vos preguntás cuál es la gastronomía argentina y no tenés una sola imagen de la gastronomía argentina. Claro, en Perú también tenés los 2000 años de cultura, ¿no? Claro, que fueron menos pisoteados que la nuestra acá en algún punto. Claro, ellos tienen una cultura, digamos, envidiable y de suma de muchas civilizaciones. Pero Argentina también tiene lo suyo. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar visiones comunes. Digamos, hay que buscar visiones comunes de los ciudadanos, de las comunidades, de los empresarios y también de los gobiernos. Y entonces decir, bueno, si para Argentina, ¿cuáles son las posibilidades que tiene? Bueno, viste que una de las visiones era, bueno, ser productores de energía y ser productores de alimentos, ¿no? Pero todavía nunca termina de cristalizarse por diferentes diferencias y problemas que tenemos los argentinos, pero tenemos que trabajar en superar eso para poder decir, bueno, ¿cuáles son las industrias alimenticias que vamos a desarrollar? Hubo en algún momento en el estudio 2020 que hizo el Ministerio de Ciencia, allá por los principios de mediados del 2000, donde había algunas cadenas de desarrollo, pero había que trabajar un poco más sobre la visión, ¿sí? Sobre la visión de la Argentina, así como la tiene China, como la tiene Estados Unidos, también la tiene que tener. Y esa visión debería poder inclusive respetarse independientemente de las administraciones que puedan sucederse en el Estado, e inclusive también de las administraciones que se puedan suceder en las empresas, digamos. Es importante que los empresarios jóvenes, por eso yo siempre hablo con los alumnos, tienen que poder alinear sus objetivos de negocio a los objetivos de bienestar de la economía, de la gente que vive acá, de la sustentabilidad del medio ambiente y los de desarrollo del país. Si no, es muy difícil que una estrategia a largo plazo pueda tener éxito, independientemente de qué sistema hablamos, digamos, porque por un lado tenés un clúster, por ejemplo, de desarrollo e innovación tecnológica, como es el de Silicon Valley, donde se ponen las mejores universidades, donde surgen las grandes empresas tecnológicas. Ahora todas las empresas tecnológicas de Estados Unidos surgen en realidad casi incubadoras de universidades, ¿no? Claro. Facebook de Harvard, la gente del primer algoritmo de Google, digamos, surge también por un apoyo estatal a la investigación. Ellos hicieron un prototipo. Entonces, donde vos tenés en el país, si querés, número 1, eso existe, y en China, si querés que sea el número 2, con otro estilo absolutamente distinto, pero también existe. Claro. ¿Sí? Este desarrollo de las empresas se alinean o tratan de que gane la empresa, gane el país y también ganen los ciudadanos que viven ahí. Está bueno, Eduardo, es muy difícil lograr, un desarrollo sustentable a largo plazo.
Está bueno lo que planteas, Eduardo, porque uno imagina que detrás de esto, a ver, no es un cierre, digo, es mi pequeña conclusión, se pueden alinear los planetas, como se dice, ¿no? Se pueden alinear las voluntades individuales, las pequeñas marcas, digamos, teniendo ese faro interno que puede ser la creación de una marca país, el resto puede ver el camino bastante más allanado, ¿no? Para seguir por ese rumbo. Sí, y mucho más en países menos desarrollados, donde el sálvese quien pueda es mucho más difícil, porque el sistema capitalista per se no tira, claro, digamos, ¿entendés? Sino que lo tenés que fomentar, tenés que invertir, el Estado tiene que invertir, los empresarios tienen que invertir. Digamos, si el Estado piensa todo el tiempo en hacer achique, no invertir nada, no desarrollar nada, y estamos a largo plazo sonados. Si los empresarios piensan que toda la ganancia que le da la empresa, mandarla a una offshore afuera y nunca invertir nada, también estamos sonados. Si la Argentina reinvirtiera todo, digamos, si reinvirtiera lo que produce per se, no necesitaría prácticamente de las famosas inversiones extranjeras. Exactamente. Porque esas inversiones invierten en su país. Viste que cuando dicen, no, cuando se modifica un poco la tasa, todos los capitales van de vuelta a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque les genera más confianza, porque es una economía más grande. Entonces, para que vengan a un país periférico como el nuestro, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una condición, no te digo leonina, pero casi a par. Y más ahora, ¿no? Con este contexto, el mundo va a estar... Y el contexto de la pandemia y la crisis más aún. Mucho más de hecho, cerrado, lo que va a pasar justamente con esta crisis es que la gente se va a refugiar en monedas más fuertes, en economías más fuertes. En el mundo post-pandémico, digamos, los países que no son tan poderosos y tan desarrollados, vamos a sufrir más la crisis que otros. Por eso es muy importante alinear objetivos, ¿sí? Objetivos a largo plazo. Y Argentina tiene esta particularidad, tiene el 8º país en territorio, no tiene tanta población, claro, tiene mucho más grandes territorios, el 8º en el mundo, ¿no? En el ranking de territorios, pero el ranking de población, bueno, es como creo que el 32 o algo así. Sí, bastante solo lejos, 44 claro, millones de habitantes. Claro. Entonces hay muchos recursos, hay recursos energéticos, y no se sale con solamente una pata. O sea, tenés que usar todas, tenés que usar las capacidades humanas, los recursos, la acción del Estado, la acción de los empresarios, y todos tienen que poder entenderse para que entonces el bienestar sea general. Tal cual. ¿Hay técnicas para eso? Sí, hay un montón. ¿Y hay ejemplos? Sí. ¿Se pueden aplicar directamente? No, porque, viste, Nueva Zelanda es una isla, viven solo 3 millones de personas, Estados Unidos es un mega país, es como una confederación de grandes países, China tiene sus cosas, pero sí se pueden ver algunos estilos y cosas y aplicarlos o desarrollar nuestras formas argentinas de hacer las cosas, pero sin esos consensos es difícil. Eduardo, como siempre un lujo, nos has dado una pista interesante y una gran tarea para el hogar, que es cómo en medio de esta emergencia, que a veces podemos pensar de acá a 10 minutos, necesitamos pensar obligatoriamente de acá a 30 años, si no vamos a estar muy complicados. Exactamente. Así que bueno, abrazo grande como siempre, ¿eh? Dale, un saludo para todos los oyentes de Radio Cooperativa. Bueno, y como siempre, Eduardo lo encontramos en las redes, muy activo en sus canales, en YouTube, en Twitter, como Severiano, en severiano.com. Un lujo que nos damos en Puro Contenido y lo volvemos a agradecer. Abrazo grande. Eduardo Severiano en Puro Contenido, cuando ya nos vamos metiendo en el final de...